Saludamos hasta ahora a don Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio. Federico, me encanta tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Querido Luis Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Es para mí siempre un gusto estar en este espacio que cuando vengo, reitero, admiro como un espacio de periodismo independiente que no se rinde y que continúa. Así que, Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias. Viniendo de ustedes, me alegra mucho y me pone muy contento. Federico, pues felicitaciones por lo que han hecho en las últimas horas. La revista Cambio, otra bomba muy grande, descubriendo bien y mostrando detalles de la nueva consentida del gobierno de Gustavo Petro. ¿Quién es ella y por qué es tan importante? eh, a ver, nosotros con el equipo de reporteros en la redacción venimos siguiendo de la pista a Juliana desde hace varios meses. El país la conoció por primera vez en esta imagen que ustedes están viendo en pantalla con la gorra verde, en el tristemente célebre Consejo de Ministros televisado. Hay un punto en el que el presidente le da paso. Dicen, miren, esta es Juliana, ella es un poco joven, es un poco rebelde, hace una referencia a la cachucha. Y ahí todos dijimos, bueno, ¿y este personaje quién es? No la teníamos muy referenciada y porque está sentada en el Consejo de Ministros. Y empezamos pues a seguir la pista, a tratar de determinar de dónde venía, cuáles eran sus redes de influencia políticas, cómo había llegado, digamos, al anillo más cercano del presidente Petro, y encontramos cosas interesantes. En ese momento sabíamos que pues era una figura emergente dentro del gobierno que empezaba a cobrar protagonismo, pero nunca nos imaginamos de qué magnitud, ¿no? Entonces, la semana pasada, el domingo, hace 8 días, publicamos un perfil en donde la idea era un poco presentarle al país a este personaje, ¿no? ¿Quién es esta mujer joven de 22 años, con una experiencia laboral y académica pues muy modestas, que ha llegado a ocupar pues los cargos de mayor relevancia en el gobierno? Sí. Ella aparece por primera vez en la escena, Luis Carlos, en 2018, cuando ella tenía 15 años. Era una líder estudiantil en el Cesar y empieza pues a tener acercamientos con estos movimientos de juventudes entonces no era el pacto histórico, sino la Colombia humana todavía. Y ahí empieza, digamos, a rondar por primera vez esos círculos. Luego ya en 2022, el jefe de seguridad de Gustavo Petro, entonces el coronel William Castellanos, que está ahora vinculado con un tema de Papá Pitufo, que también salió de la investigación de Cambio de hace unos meses, que daba cuenta de la entrada de la plata de los 500 millones de pesos a la campaña. Llega por esa vía y entran por primera vez al gobierno con unos contratos en Colombia Compra Eficiente, eh, con el director Stalin Ballesteros. Luego ahí se generan una serie de peleas y empiezan a tener contraticos en distintas entidades, ella y su hermana, Verónica, hasta que finalmente, sorpresivamente, aparece como casi que mano derecha del presidente o como nueva puerta de entrada para los funcionarios al presidente de la República. Ah, eh, este último episodio, el último episodio en el que estamos concentrados, arranca recientemente con un viaje que no solamente fue en avión, sino en helicóptero y que al presidente y que el propio presidente ha hecho referencia diciendo que estaba haciendo algo por la seguridad nacional, algo que luego fue refrendado por el doctor Benedetti. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces, digamos, si seguimos como el curso de los acontecimientos, porque es casi que apasionante la cantidad de coincidencias que hubo aquí, la manera en la que surge la investigación. El domingo en la mañana se publica ese perfil, generó gran interés y luego a las 8 de la noche ese mismo día, Noticias Uno publica una nota en donde hablan de un vuelo de un avión que salió de Bogotá hacia Valledupar, transportando a Juliana Guerrero, a su hermana, amigos y familiares, sin alguna justificación aparente. Esa nota de Noticias Uno sale o se deriva de una denuncia anónima que llega a la justicia y el noticiero la hace pública. Yo siempre he sido un apasionado de los aviones, es un tema que desde pequeño me gusta mucho. Y cuando yo vi la nota de Noticias Uno y me puse a analizar las fotos, yo dije, hombre, eso no es un avión, eso es un helicóptero. Ahí hay una pieza que falta, ¿no? Y esa ventana no me cuadra, ese techo no me Sí, cuadra. sí. Empecé a revisar un poco más las fotos y resulta que los helicópteros Bell
en el tablero de instrumentos tienen muy pequeño el número de la matrícula. Entonces alcanzaba medio a verse un número de matrícula con una lupa y tal, no encontramos, y dimos con el número de matrícula que era, que empezaba en PNC, Policía Nacional de Colombia. Claro, Y empieza pues la aventura de rastrear el helicóptero y de entender dónde habían estado y cómo habían llegado y por qué había pasado lo que había pasado. Entonces empezamos con esa pista, con la matrícula. Entonces, bueno, aquí estas personas se montaron en un helicóptero, solamente sabemos de un avión, pero no sabemos a dónde fueron, no sabemos por qué, no sabemos en qué condiciones, no sabemos por orden de quién. Eh, entonces pudimos establecer, Luis Carlos, con un trabajo muy, muy arduo de fuentes en la región, que ese día se celebraba en Aguachica la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. sí, Y pues supimos porque habíamos contado hace 8 días que Juliana Guerrero fue designada por el presidente en abril como su delegada en ese Consejo Superior de la universidad. Dijimos, bueno, seguramente se fueron para allá. Empezamos a buscar, a llamar, hasta que una fuente nos dijo, sí, Juliana Guerrero estuvo en Aguachica, en el Consejo Superior de la universidad, y eso es todo lo que sé. Entonces, bueno, nos quedamos con eso y seguimos buscando y encontramos una cuenta de Twitter de menos de 100 seguidores de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. Eh, ajá, y encontramos un trino del 20 de junio y en una foto muy lejana alcanzaba a verse Juliana Guerrero y la hermana sentadas en el Consejo Superior ese día. Decimos, bueno, ahí ya tenemos una cosa sólida porque tenemos unas fotos en un helicóptero, tenemos la matrícula y sabemos que ellas estuvieron ahí. Entonces, ahora vino después la aventura de encontrar los trayectos de la aeronave y el plan de vuelo. Entonces, y los pasajeros. Entonces, empezamos como locos a buscarlo. Obviamente, pues ensayamos con fuentes de la policía, con fuentes del aeropuerto, con fuentes de la aeronáutica, pero cuando empezaron las llamadas nos dimos cuenta de una cosa que no conté en el artículo, y es que luego de la primera llamada se desató una operación muy sofisticada de silencio, de decirle a todos los policías, a todos los funcionarios, el que llegue a dar información sobre ese vuelo se vaya acá, ¿no? Entonces no fue wow, fácil conseguirlo, pero en una mezcla de ese ejercicio de fuente humana y de uso de aplicaciones y aplicativos de estos como Flight Radar o estas que permiten sí, rastrear los desplazamientos de las aeronaves y cruzando eso con la información, finalmente logramos determinar qué había ocurrido ahí. Ahora venía el por qué. ¿Por qué esta mujer puede pedir un helicóptero y por qué era tan importante trasladarse a Aguachica? Y ahí pues nos encontramos con lo que yo creo que es uno de los elementos más interesantes de la historia, es para qué tanta parafernalia y para qué el vuelo. Eh, y lo que encontramos, Luis Carlos, fue la jugada de poder claro, que Julián estaba tratando de hacer en la universidad. ¿En qué consistía? Esa universidad, como muchas de las universidades públicas regionales, manejan unos presupuestos gigantescos. Eso digo yo que es una investigación que en el periodismo tenemos pendiente y es de velar por qué las universidades acaban siendo tan codiciadas por los planes políticos y por las estructuras electorales de las regiones. Entonces, Juliana había sido delegada en ese Consejo Superior. El rector, Robert Romero, una persona muy, muy cercana a ella, eh, estaba con intenciones de reelegirse en la rectoría, en una manguala, en una sociedad con el poder de Julián. Había un problema y es que una normativa del 2004 impide la reelección inmediata de los rectores. Entonces, Juliana, cuando es designada por el presidente, empieza una operación para cambiar los estatutos de la universidad y así permitir la reelección inmediata del rector. Obviamente, no es lo mismo reelegirse estando en el cargo que siendo ex rector. Obviamente, estando uno claro. sentado en la silla manejando la nómina, los profesores, los contratistas, pues tiene Entonces mucho. ella quería llegar en mostrando el poder presidencial, porque el presidente no estaba, no había llamado, no se había comunicado, pero quería mostrar que ella era enviada del presidente en helicóptero, en avión, en presencia,
con la policía diciendo yo estoy aquí ejerciendo el poder del Estado. Claro, y había, digamos, un episodio anterior al Consejo Superior de Aguachica, y lo interesante es que tenemos todo esto constatado en las actas de cada una de las reuniones que han tenido lugar, en donde Juliana dice, vamos a meter en el orden del día la reforma de estatutos, y empieza a hacer, digamos, el cabildeo previo a la sentada para socializar el tema entre los consejeros. Diciendo, esto es una orden expresa del presidente de la República y yo traigo el mensaje del presidente de la República que ustedes deben obedecer. Eh, Esa instrucción no se la copiaron a Juliana todos los consejeros porque cuando eso mismo había ocurrido en la Universidad del Atlántico, un Sí, cambio de estatutos, el presidente puso el grito en el cielo y trinó diciendo esto no se puede permitir, le pido al ministro de Educación que intervenga, los clanes políticos no pueden cooptar los poderes de las universidades. Entonces, como estaba ese antecedente, algunos consejeros dijeron, nosotros no vamos a votar eso si no llega el mensaje directo del presidente. Y usted sabe que claro. hablar con el presidente Petro no es fácil, ¿no? Hay ministros que nunca hablaron con él, que nunca pudieron comunicarse. Escuchar la voz. Claro, entonces, pues digamos que hay personas que se aprovechan de esa situación, como creo que ocurrió en este caso, para decir, yo traigo la instrucción del presidente y hay que acatarla. Y como no se puede hablar con él, pues te verá si creo o no. Entonces, esa era la intención inicial, pero como vio que los consejeros no le copiaban, lo que hicieron fue salirse de esa sesión, retirar del orden del día la reforma de los estatutos para que no fuera votada y no salir derrotada ahí. Entonces, eso ya había pasado una sesión anterior. Y en Aguachica, que la estrategia cambia, porque ella dice, mi candidato era Robert Romero, el rector, pero estoy viendo que no voy a tener los votos para cambiar los estatutos. Entonces le suelta la mano a Robert Romero y elige a una nueva persona, el señor René Higuera. Para, Federico, entendemos qué era lo que ella quería hacer, entendemos cómo lo quiere hacer, pero ¿por qué tiene tanta fuerza dentro del gobierno? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Porque esta es una mujer que tiene una hoja de vida muy baja, que acaba de llegar al gobierno, pero que dicen que tiene mucho poder y evidentemente lo tiene, porque no todo el mundo puede llamar a la policía, no todo el mundo puede ser cubierto por Armando Benedetti, no todo el mundo tiene un espacio en un discurso del presidente para que el presidente lo defienda. ¿Qué pasa con ella? pues fíjese como en este gobierno, tanto en la época de Mauricio Liscano con Laura Sarabia, Benedetti, el Pastor Sade, una de las grandes peleas ha sido por la oficina física que queda más cerca del presidente de la República, ¿no? Porque estar cerca del presidente de la República de por sí es un poder importante, ¿no? ¿Quién es el que le habla al oído? ¿Quién es el que va de arriba abajo con el presidente y el que puede incidir en sus decisiones? Esa fue una percepción que se ha empezado a tener sobre Juliana de un tiempo para acá y eso pues ya ha dado un gran poder. Ahora, uno pensaría que operaciones como estas pues difícilmente pueden ejecutarse sino una orden directa, por lo menos sí una orden tácita de pues hagan lo que diga esta persona, ¿no? Yo no podría decir si el presidente Petro estuvo enterado del detalle de esta operación, del avión, del helicóptero, pero pues evidentemente ahí hay una carta blanca para hacer mucha cosa, ¿no? Eso creo Sí. que salta a la vista. Por qué Juliana queda ubicada tan cerca del presidente? Eh, pues es decir, ella llega como jefe de despacho del Ministerio del Interior en un momento de profunda cercanía entre Benedetti y Gustavo Petro, y se vuelve una articuladora, una de estas personas con las que el presidente se entiende bien, con las que tiene química o empatía, y que empiezan a tener pues una relación fluida, y se vuelve, sí, una bisagra, una puerta de entrada. Es que aquí hay una cosa que nosotros no podemos desestimar y es que Petro sí es un hombre de muy difícil acceso y eso Claro. que cambia mucho la dinámica del poder alrededor de él, porque quien tiene el poder acaba siendo el que pueda hablar con él, Pero ¿no? Federico, esa es la misma historia de cómo nace el poder de Laura Sarabia. Sí, tienen vasos comunicantes, tienen similitudes, digamos, en muchas cosas. Eh, y yo creo que el presidente Petro es un hombre que cada vez
lo ve uno más solo, tal vez como más desconfiado, más con un sentido de persecución más desarrollado. Yo creo que a este punto del gobierno el presidente Petro ya no valora la solvencia técnica o académica o jurídica, sino valora la lealtad a ojo cerrado, la lealtad restricta. Y creo que si uno ve casos como los del Pastor Sade o los del doctor Eduardo Montealegre o cualquiera, digamos, de las personas que rodean hoy el primer año del presidente, pues básicamente son personas que le dicen que sí a todo. Pues muy interesante, extremadamente interesante esta investigación que hacen ustedes, los detalles y esta aventura periodística que tienen en cambio y que hoy nos pone en la cara a todo el país. ¿Quién es Juliana, la nueva consentida del gobierno del presidente Gustavo Petro? Como siempre, Federico, extraordinario trabajo el que hacen. Te mando un abrazo y muchas gracias por darnos unos minutos. Eres muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Aquí seguiremos pendientes de este esfuerzo, sintonizándolo, apoyándolo en todo lo que podamos. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias, Federico. Un abrazo. Don Hasta luego. Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, en otra extraordinaria revelación que nos hacen este fin de semana sobre el nuevo poder en Casa de Nariño. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.